8:58, televidentes de todo el país, tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente a este día martes 16 de marzo del 2021. El Comité de Debates del Consejo Nacional Electoral garantiza independencia para lo que será el debate entre los dos candidatos finalistas a la presidencia de la República. Debate obligatorio este domingo 21 de marzo. Estén muy atentos, estaremos dando toda la información. Y con este preámbulo noticioso, saludo como cada mañana a José Luis Arévalo. Qué gusto, José Luis. Buenos días. Muy buenos días, Luis. El gusto, el privilegio de poder estar compartiendo contigo y todos nuestros amables televidentes es mío. Listo para llevarles la mejor información acá a través de La Noticia, primera emisión. Y así arrancamos, Luis. Efectivamente, para contarles que la inscripción para vacunación de adultos mayores en el país inició este lunes con problemas técnicos en la plataforma virtual del Ministerio de Salud. Varias personas intentaron inútilmente registrarse. De esta manera poder acceder a una cita para recibir las dosis pertinentes fue una odisea para muchos. Veamos. Los adultos mayores esperaron por meses este momento para poder registrarse en la plataforma del Ministerio de Salud. Visitamos a la familia de Elsa Gutiérrez, su hermana de 65 años y su madre de 93. Estaban ansiosas de inscribirse para poder acceder a la vacunación, pero no lo lograron. No carga, no hay vacunación. ¿Cómo se siente? Mal, porque yo quería vacunarme. Pese a su avanzada edad, Elvira López aún tiene la ilusión de ser vacunada. Dice que tiene miedo a contagiarse, más aún cuando un hijo suyo falleció a causa del virus. Quiero vivir un día más porque mi hijito ya se fue y tengo mucha pena. El único joven de la casa que maneja las plataformas digitales intentó por varias ocasiones ingresar a la página, pero no fue posible. Yo tendré que estar 24 horas del día intentando entrar a la página web porque siento la necesidad. Otros adultos mayores acudieron a un internet. En casa no cuentan con aparatos tecnológicos, pero fue la misma historia. La página no vale. ¿Quién me puede ayudar? ¿Con cuánto tiempo hasta eso ya me llega la muerte y no me puedo hacer vacunar? En los sitios de internet algunas personas esperaron más de 4 horas. No perdían la esperanza de poder inscribirse. Por eso vengo acá para que me ayude. Si me toca, me vacunaré. El Ministerio de Telecomunicaciones señaló que la página presentó problemas técnicos por la gran cantidad de visitas. Pasadas las 17 horas, informó que la plataforma se encuentra en proceso de restablecimiento y que todos los registros efectuados están cargados en la base. Se conoce extraoficialmente que más de 800 personas lograron inscribirse. Hasta el cierre de este reportaje, la página no funcionaba. Informó Priscila Cadena. Y tras la viralización de un video que registró la vacunación de más de 200 adultos mayores, entre ellos algunos integrantes del Club Rotario de San Borondón, el Ministerio de Salud dispuso la remoción de los coordinadores de la zona 8 y 9. El administrador de la institución sin fines de lucro negó que se trate de un privilegio. Nuestro compañero Jorge Escobar aquí con el informe. Recibiendo la vacuna Pfizer del Club Rotario. No niegan la vacunación, pero aclaran, no se llevó a cabo en las instalaciones del club, en La Puntilla, vía San Borondón. Además, la sorpresa fue que nos encontramos con otras personas que no tenían nada que ver con el Club Rotario de La Puntilla. ¿Cómo estuvieron o cómo llegaron esas personas allá? Preguntémosles al Ministerio de Salud. ¿Ustedes no gestionaron la vacuna? Nosotros nos llaman a nosotros para que nosotros nos vacunemos. Este lunes 15 de marzo se abrió el proceso de inscripción oficial para la vacunación de adultos mayores a través de la página web del Ministerio de Salud. No es que hemos tenido ningún privilegio. 65 años de edad. Nosotros todos pasábamos de 65. De manera paralela, el chef chileno Diego Balmaceda apareció en la lista del personal que este centro de diálisis, ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, en Guayaquil, le presentó al Ministerio de Salud. Primero informó que fue una invitación, pues brinda asesorías en nutrición. Después pidió disculpas. Estamos buscando una entrevista con ella. ¿Dónde la podríamos ubicar? No sé, acabó de salir hace una mañana, pero no ha regresado.
Pasado el mediodía, el ministerio informó la separación de los coordinadores zonales 8 y 9. Según lo establecido, solo debían procesar exclusivamente las bases de datos del personal sanitario, de instituciones como hospitales públicos, de la red complementaria y centros de salud públicos y privados, así como de centros gerontológicos donde habitan grupos de la tercera edad. Una responsabilidad de parte de las entidades que otorgan el listado a los que se va a vacunar y parte del Ministerio de Salud Pública, porque deben tener un filtro interno, una auditoría interna. Estamos analizando con nuestro sistema jurídico realizar una denuncia para que se investigue esta situación y no vuelva a ocurrir. La semana pasada trascendió la inoculación de 2 universitarios en un hospital del IES. Es el Plan Nacional de Vacunación. En su fase 1, informó Jorge Escobar. Dentro del cargamento de vacunas contra el COVID-19 que recibirá nuestro país para inmunizar a la población está la de AstraZeneca, la misma que ha sido suspendida en varios países europeos. En Ecuador, especialistas señalan que no hay razones suficientes para no aplicar el fármaco. El documento del Ministerio de Salud Pública con fecha 24 de enero del 2021 indica que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, emitió la aprobación de uso de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Eso sí, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el marco legal, que la agencia autorizó la importación del medicamento en aproximadamente 5 millones de dosis que serán aplicadas a 2.500.000 ecuatorianos más. La vacuna de AstraZeneca formará parte de las 20 millones de dosis que servirán para inmunizar a la población. Daniel Simancas, epidemiólogo, explica que no hay motivos suficientes para dejar a un lado esta vacuna. No hay ninguna evidencia científica hasta el momento que demuestre una relación entre la administración de la vacuna AstraZeneca de Oxford y la producción de coágulos a nivel del organismo. Y sostiene que en base a los estudios que son suficientemente avalados, son contadas las personas que han presentado efectos. Sin embargo, los eventos adversos se han visto en mayores de 65 años y la suspensión de la vacunación es en ese sentido. A ese grupo podríamos utilizar perfectamente esta vacuna en grupos menores de 65 años. Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, coincide con él. No hay una evidencia científica en el que se indique que sea un riesgo para la integridad de los pacientes o de las personas vacunadas. Aunque dice, pueden existir reacciones, pero totalmente normales. Usted puede tener una reacción con fiebre, con dolor en el dolor generalizado de las articulaciones, decaimiento. Es por ello que se torna indispensable la observación de los pacientes tras la vacunación. De su lado, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado para que la vacunación con AstraZeneca continúe, aunque en las últimas horas Alemania, Francia e Italia suspendieron la inoculación con dicho fármaco, tras haberse constatado efectos adversos inesperados en algunos pacientes, informó Marilyn Jaramillo. Ecuador contabiliza más de 300.000 enfermos de COVID-19. Desde el 15 de enero hasta el 15 de marzo se registran más de 75.000 nuevos casos. Médicos muestran su preocupación por los altos niveles de contagio. Las cifras de coronavirus en el Ecuador todos los días van en alza, es prácticamente un hecho. Ecuador supera los 300.000 pacientes positivos portadores del COVID-19. Pero ¿cómo avanzan los contagios? Así. Al 15 de enero, Ecuador registraba 226.866 pacientes confirmados. Un mes después, para el 15 de febrero, ya eran 267.701 pacientes confirmados. Y para este 15 de marzo ya son 302.498 casos confirmados de COVID-19 con 16.240 fallecidos, entre confirmados y probables. Es decir, en los últimos 2 meses hubo un incremento de 75.632 pacientes contagiados del virus. Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, explica que solo este lunes la mitad de los pacientes que atendió fueron COVID positivo. De 30 pacientes, del 50% de contagios con COVID, quiere decir que 15 pacientes de un médico estaba diciéndole que es un tema supremamente preocupante. Estábamos viendo esto probablemente al inicio de la pandemia.
Todos ellos, sostiene, buscan ayuda médica tras presentar distintos cuadros. Dificultades respiratorias, llegan con problemas de dolor de cabeza, cefalea, llegan con problemas de dolor en la espalda, dolores musculares, articulares. Además, recalca que es necesaria e indispensable la responsabilidad ciudadana. Y pensamos que el tema de contagiosidad ha aumentado. Informó Marilyn Jaramillo. Quito registra un incremento de muertes extrahospitalarias por COVID-19. En lo que va del mes, la empresa de residuos sólidos realizó el levantamiento de 17 cadáveres, cifra superior al mismo periodo de febrero. A las autoridades les preocupan las reuniones familiares y eventos masivos. El día más crítico para la empresa de gestión de residuos sólidos del municipio fue el pasado miércoles, cuando realizó el levantamiento de 4 cadáveres por COVID en Quito. La cifra se incrementó en este mes. Hasta el 15 de marzo se reportan 17 muertes extrahospitalarias por posible COVID, mientras que en febrero fueron 19 casos en todo el mes. Si es que el comportamiento se mantiene, yo diría que tendríamos un incremento del 100% con relación al mes anterior. Esta dinámica preocupa a las autoridades, más aún cuando los levantamientos de fallecidos por el virus han sido en domicilios. Al parecer, las reuniones familiares están pasando factura. Estamos evidenciando brotes por núcleos familiares, es decir, las personas se contagian o hacen fiestas en el núcleo familiar y se contagia toda la familia y toda la familia acude a los hospitales. Según el coordinador del proyecto de levantamiento de cadáveres, por la situación hospitalaria en la ciudad casi al límite de su capacidad con una lista de espera para una cama en UCI, obliga a las personas a automedicarse o buscar atención médica cuando la enfermedad avanza. Y buscan atención médica en sus domicilios. En otros casos son personas que han tenido complicaciones de salud y que después de unos días que pensaban que ellos tenían un tema que no era de importancia, se presenta el fallecimiento. Mientras en los sectores con mayor incidencia de respeto a las medidas de bioseguridad como el sur y norte de la ciudad, son más frecuentes las muertes extrahospitalarias. De fiestas clandestinas o de personas que no respetan el tema del distanciamiento, o que no respetan el tema del aforo. Desde el 28 de abril de 2020 hasta la fecha, la empresa de residuos sólidos ha levantado 492 cadáveres por COVID en domicilios, espacios públicos y centros de salud número 1. Informó Priscila Cadena. Y las autoridades de control del Distrito Metropolitano de Quito solicitarán al COE cantonal endurecer las sanciones para frenar los eventos clandestinos e incumplimiento de las medidas de bioseguridad. Incluso buscarán un estado de excepción. Que solo sin colaboración de la comunidad todos los esfuerzos resultan inútiles, más cuando la gente se ha olvidado que la pandemia no se ha ido y las reuniones, fiestas y eventos sociales se han convertido en el común denominador. Solo este sábado 13 y domingo 14 intervinieron en 210 eventos clandestinos. Una cifra jamás antes vista en el Distrito Metropolitano de Quito. No hemos tenido durante toda la pandemia un fin de semana tan conflictivo en incumplimiento de normativa metropolitana. Norte, centro, sur, los valles y parroquias rurales tuvieron gran movimiento. Frente a la crítica situación y los contagios siguen sumando, las autoridades de control del DMQ presentarán al COE cantonal alternativas para frenar la inconducta ciudadana. Incrementar incluso el monto de las sanciones que tenemos en el Código Municipal. Incluso en la mesa del COE metropolitano plantearán la necesidad de un estado de excepción a un año de la pandemia. Al parecer la gran mayoría como que se ha olvidado del virus mortal. A la posición que tiene la Corte Constitucional en poner o no en marcha un estado de excepción, sin duda jurídicamente no podría ser viable. Sin embargo, con estas cifras y con este pedido, creo que la Corte Constitucional tiene que considerar el poner en marcha un estado de excepción siendo la única medida jurídica para poder parar esta situación. Semana tras semana se encuentran con la misma realidad, aglomeraciones y más aglomeraciones, que los planes pilotos en ciertos restaurantes, centros comerciales y prostíbulos quedaron en el papel. Y esta sanción podría ser hasta cuando la situación sanitaria en el país se garantice. Que están identificados 9 locales que han sido reincidentes, pero que necesitan herramientas para emitir sanciones más drásticas. Incluso con actos de inicio, con sellos de clausura, hay locales, ciertos locales que siguen funcionando.
Estamos analizando el tema jurídico, cómo podemos tener otro tipo de sanción. Que mano dura y firme hay, pero no es suficiente para enfrentar a un relajamiento comunitario. En Quito, informó Iván Casamen. Son las 7. La policía investiga el asesinato de un ciudadano ocurrido cuando merendaba en un local de la calle 11 y Pedro Pablo Gómez, al suroeste de Guayaquil. Se presume que se trataría de un ajuste de cuentas. Impulsado por su apetito nocturno, llegó hasta este local situado en las calles 11 y Pedro Pablo Gómez, sector sur-oeste de Guayaquil. Allí buscó un poco de comida típica para merendar a la espera de retornar a casa y descansar. Sin embargo, el destino ya le tenía un revés inesperado. Y así fue como a bordo de una motocicleta vieron llegar a un sujeto encargado de acabar con sus planes. Un sujeto ingresa al restaurante, el mismo que se había bajado segundos antes de una motocicleta de color blanca, y ingresa directamente y atenta contra la humanidad del ciudadano de 29 años. El autor del suceso disparó sin control. 8 veces presionó el gatillo en busca de acabar definitivamente con la vida de esta persona. Una de esas balas generó afectaciones a una mujer de 40 años, quien presta colaboración en la cocina de este restaurante. Las 2 personas fueron trasladadas hasta una casa de salud. Ella recibió una limpieza superficial y no pasó a mayores, pero el joven de 29 años lamentablemente agotó sus esfuerzos por sobrevivir y la muerte lo cubrió. Se habían escuchado 8 detonaciones y aparentemente de las 8, pues 7 impactan en el objetivo, en el blanco, en la humanidad del sujeto lamentablemente hoy fallecido. Tras este nuevo crimen giran las hipótesis que lo relacionan con posibles ajustes de cuentas, basado en un historial delictivo que reposa en manos policiales. 2 de ellos por tráfico de sustancias estupefacientes y psicotróficas, un antecedente por hurto y el otro muy reciente, por cierto, del año 2020 por asesinato. Informó José Morales. Y tras una llamada de emergencia, la policía halló marihuana, un arma de fuego y municiones en una vivienda en Chillogallo, al sur de la capital de la República. 2 personas fueron aprehendidas. Una de ellas reportó ser víctima de agresiones por parte de su conviviente. La aprehensión se llevó a cabo en un domicilio de Chillogallo, al sur de Quito. Una mujer llamó al servicio de emergencias, puesto que habría recibido amenazas de muerte por parte de su pareja. De acuerdo a las indicaciones de la hoy aprendida, que venía teniendo varias amenazas por parte de su conviviente, quería cometer un homicidio o un femicidio en este caso. Así es, cuando llegó la policía, tremenda sorpresa se llevaron, pues tras una revisión minuciosa, en aquella vivienda hallaron evidencias de un presunto accionar ilícito. Entonces, tenemos como evidencias un arma de fuego calibre 38, 11 municiones, 2 fundas que en su interior contienen sustancias sujetas a fiscalización. Marihuana, indica la autoridad competente, que estaba perfectamente escondida para evitar que se la localice. Sí, se encontró dentro de un dormitorio, escondido dentro de una caja. El hombre, según la policía, tenía en su poder el arma. Peleas que aparentemente eran constantes y relacionadas a actividades al margen de la ley. Y se tiene la información de que en ese lugar se expendían sustancias sujetas a fiscalización. Presumimos que por este motivo fue las peleas que se daban siempre en la pareja. Los aprendidos son José O, de 28 años, que no registra antecedentes penales, y Rita Q, de 37 años de edad. De nacional ecuatoriana, quien registra antecedentes por robo en el 2013-2014. Ambas personas se encuentran bajo las órdenes de las autoridades competentes y deberán responder por la procedencia, propiedad y uso que se le iba a dar a la sustancia sujeta a fiscalización, informó Marilyn Jaramillo. En lo que va del año, se han reportado 28 muertes violentas en el Distrito Metropolitano de Quito. Este fin de semana se registraron 2 nuevos casos. A pesar de ello, la cifra es inferior a la del año pasado en el mismo periodo.
Avanzamos al primer trimestre del 2021 y el Distrito Metropolitano de Quito es la ciudad con menos muertes violentas a nivel nacional. 28 crímenes reportados entre asesinatos, homicidios y femicidios, cifra inferior a la registrada del año pasado, que alcanzó 37 eventos criminales en el mismo periodo. Las lecturas de las muertes violentas en la ciudad capital van, en su inmensa mayoría, por problemas interpersonales producto de la ingesta alcohólica. El comandante de policía del DMQ, general Alain Luna, reveló que la matanza en los centros carcelarios de una u otra forma influye negativamente y de este factor Quito no es ajeno. Se prevé una disputa masiva de territorio a nivel nacional, especialmente en las principales ciudades y provincias. A pesar que las cifras han bajado, este fin de semana se registraron 2 hechos violentos. El uno se reportó en el sector del Panecillo. 2 personas de calle se enfrentaron, uno perdió la vida y el otro hecho una tentativa de asesinato en Quitumbe. En la tentativa de homicidio, el responsable fue capturado e identificado plenamente por la víctima, quien recibió 2 impactos de bala. Malherido fue llevado a una casa de salud donde se recupera favorablemente. Este caso está prácticamente resuelto, pues fue detenido el agresor, quien registra antecedentes. Que el robo a domicilios, así como de vehículos, a pesar que son delitos que se mantienen en comparación con el 2020, existe una disminución en los 2 primeros meses, 15 días. Tenemos una disminución de 87 robo a vehículos. En lo que es robo a domicilios presentamos un menos 149. Que los números juegan a favor, lo que no significa que los delitos hayan desaparecido, sino que reflejan los esfuerzos para prevenir y combatir el accionar delictivo. En Quito informó Iván Casamen. Y detienen a un sujeto acusado de sustraerse un objeto de valor en una de las paradas de la Metrovía en el centro de Guayaquil. El sospechoso fue trasladado hasta la Fiscalía para las investigaciones respectivas. Fíjese bien en este sujeto. Se encuentra caminando en las calles Tomás Martínez y Rocafuerte, centro de Guayaquil. Sigilosamente llega hasta una de las estaciones de la Metrovía y enseguida se sustrae un objeto de valor del sitio. Todo ocurrió en cuestión de segundos. El sospechoso se aleja de la zona con más tranquilidad luego de realizar este acto. Sin embargo, la policía logra detener al sujeto y de ahí trasladarlo hasta la Fiscalía para las investigaciones respectivas. Informó Julio César Saona. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Estamos de vuelta con más información. Durante una cadena radial, el aspirante a la presidencia, Guillermo Lasso, amplió su abanico de propuestas, entre ellas condonar deudas a pequeños agricultores. El candidato a la presidencia de la República por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, continúa realizando actividades en distintos puntos del país. Este lunes en Guayaquil asistió a un conversatorio con algunos periodistas, hizo hincapié en el diálogo, los consensos, por eso extendió una invitación. En este momento seré yo quien tenga la mano extendida y los brazos abiertos para invitar a Yacu Pérez a otro diálogo, en esta ocasión hablar del futuro del Ecuador. Yo reconozco en él capacidad. Ya en cuanto a las propuestas que ejecutaría de llegar al Palacio de Carondelet, habló de su intención de ayudar a los agricultores. Y desde el Banco Nacional de Fomento, con una línea de crédito de al menos de $1.000 millones, daremos crédito al 1% de interés a 30 años plazo para los pequeños y medianos agricultores, ganaderos, pescadores artesanales. Además, se comprometió a condonar sus deudas para que reactiven la economía del campo. Deudores de buena fe están en este momento vencidos en el Banco Nacional de Fomento o en Banecuador. Y eso hace que estén en la central de riesgo. Y sobre la necesidad de hacer proyectos de agua potable y alcantarillado pluvial. Declararemos en los primeros 100 días de gobierno la emergencia sanitaria en Ecuador
para ubicar recursos locales e internacionales, sobre todo apoyo internacional de gobiernos amigos, de los multilaterales. A la par adelantó que ha recibido apoyo de algunas personas que postularon a la presidencia, como César Montúfar y Gustavo Larrea, que en los próximos días habrán pronunciamientos. Informó Adriana Peralta. Por su parte, el candidato presidencial de UNES, Andrés Arauz, recorrió el cementerio de Otavalo y mantuvo un encuentro con la Unión de Organizaciones Indígenas de esa ciudad. En el diálogo, el presidenciable ratificó su compromiso de fortalecer el Estado plurinacional sobre la base del buen vivir con un gobierno responsable, inclusivo y de territorio. Estamos abriendo una gran oportunidad histórica para poder dejar atrás asuntos de bronca, de pelea, de odio, de división que ha existido en el pasado, y más bien construir de forma conjunta, con iniciativas, con propuestas, con ideas que podamos sumar y juntar para poder llevar a cabo estos grandes deseos, estas grandes ambiciones para la colectividad. De su lado, el movimiento Pachacutic solicita al Tribunal Contencioso Electoral 24 aclaraciones por la sentencia emitida, con la cual se descarta cualquier posibilidad de que Yacu Pérez pase a una segunda vuelta. Además, desconocerá a cualquier gobierno que gane las elecciones. El movimiento Pachacutic se muestra inconforme con la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, organismo que negó un recurso presentado por Yacu Pérez para la revisión de las actas con supuestas inconsistencias. Los jueces del Tribunal de lo Contencioso Electoral no han analizado las pruebas aportadas. 26.000 actas, en donde claramente especificamos por provincia, por cantón, por parroquia y recinto electoral donde existían inconsistencias. El TSE señaló en su informe un sinnúmero de elementos por el cual no se dio paso al pedido. Ante esto, vocales del CNE se pronunciaron. Y simplemente continuamos con el proceso electoral. El calendario no se afecta en ningún caso, en ningún día, en ninguna fecha, ya que una vez que ha sido emitida la sentencia, esta no podrá sufrir ninguna modificación, ningún cambio. Pachacutic solicita una aclaración sobre la sentencia. Y hemos presentado más de 24 puntos sobre aclaraciones. Además, presentarán ante la Fiscalía alrededor de 70 paquetes electorales que, según dicen, se habrían encontrado en unos basureros de Guayaquil. ¿Por qué no hay custodia? Las organizaciones que tenían que garantizar la custodia de estos elementos, ¿por qué lo han dejado en los basureros? Pachacutic asegura que no habrá movilización nacional, pero que la lucha será la siguiente. No aceptar a ese gobierno que va a entrar corroído. No vamos a aceptar a ese gobierno que va a entrar mediante pactos oscuros. Anuncian que en los próximos días se reunirán para dar su pronunciamiento de cuál será su voto. Con la decisión del tribunal, Yacu no tiene posibilidad de entrar a una segunda vuelta, informó Valeria Navarro. El presidente Lenín Moreno realizó cambios en su gabinete luego de la renuncia de varios funcionarios de Estado. En ese contexto, el mandatario oficializó el nombre de quienes ocuparán las diferentes carteras de Estado. Veamos. A menos de 2 meses de que Lenín Moreno culmine su mandato, este 15 de marzo se oficializaron nuevos nombres para su gabinete de gobierno. Esto luego de aceptar las renuncias de algunos de los titulares de varias carteras de Estado. Así, bajo 5 decretos ejecutivos quedaron designados. Manuel Antonio Mejía Dalmau como nuevo ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Esto luego de haberse aceptado la renuncia del canciller Luis Benigno Gallegos Chiriboga. Asimismo, Carlos Luis Tamayo Delgado fue nombrado como representante principal del Consejo Directivo del IES, mientras que Marcelo Mata Guerrero como ministro de Ambiente y Agua. Mientras que en el decreto 1267 se da por terminadas las funciones de Enrique Ponce de León como embajador del Ecuador ante los Estados Unidos mexicanos, informó Ismenia Solórzano. El Tribunal Contencioso Electoral
evaluará el caso del prefecto de Pastaza, Jaime Guevara, acusado de mal utilizar fondos públicos en proselitismo político. De comprobarse la infracción electoral, el funcionario se podría enfrentar a una multa, destitución del cargo y suspensión de sus derechos políticos. Por una supuesta mal utilización de fondos públicos en proselitismo político, fue por lo que el asambleísta Henry Moreno acusó ante el Tribunal Contencioso Electoral al actual prefecto de Pastaza, Jaime Guevara. Lo que hace este prefecto es utilizar los bienes y recursos públicos para hacer campaña por sus candidatos, que el día de hoy ya son asambleístas electos. Por eso hemos denunciado. Por ello, este lunes el Pleno del organismo electoral llamó a audiencia a las dos partes para presentar sus pruebas de cargo y descargo. De su lado, el legislador entregó un video en el cual se demostraría que el prefecto habría solicitado a la comunidad de la parroquia San José la votación para ciertos candidatos afín a su partido durante un evento que se habría realizado en las instalaciones del patronato. En la cual el señor prefecto, el 28 de noviembre del 2020, pide el voto por un candidato utilizando los fondos, recursos del patronato provincial. Solicitamos la prueba del cotejamiento de voces, que en efecto dice que es la voz y la imagen del prefecto Jaime Guevara la que está ahí en ese video haciendo campaña, ofreciendo todos los beneficios que dé el patronato para que le den el voto a sus candidatos. Aunque el prefecto no asistió a la diligencia, su defensa detalló que aquel día habría existido dos eventos, el primero efectivamente de carácter político, mientras que el segundo, al que asistió, habría sido relacionado a las actividades del patronato. Que no se ha incurrido en ninguna infracción electoral. Por el contrario, los acusadores han esgrimido varios eventos y los han juntado en uno solo, cuando la población de Pastaza sabe perfectamente la obra y la labor social que desarrolla el patronato de Pastaza en favor de los más necesitados. Bueno, esa es su teoría del caso. Ellos van a morir en aquello. Ellos dicen que de 8 a 10 hubo el programa político y de 10 en adelante fue el tema del patronato. Pero aún así siendo, confirmando su teoría, habla de la campaña, pero para aquello, dice, para que le den el voto, ha traído al patronato para que den salud, caramelitos y un poco de circunstancias. De comprobar que existió la supuesta mala utilización de fondos públicos, el prefecto se podría enfrentar dentro del ámbito electoral a una multa, destitución del cargo y suspensión de los derechos políticos, tal como lo establece el Código de la Democracia. Que no existe infracción electoral alguna. Tengan la certeza ustedes de que las denuncias no tienen ningún fundamento, de hecho ni de derecho, conforme lo dicta la Constitución y la ley. De determinarse lo que en efecto nosotros consideramos que es así, esto no va a quedar ahí. Nosotros vamos a denunciar a la Fiscalía General del Estado, porque si estamos hablando del uso de recursos públicos para otros bienes que no son los institucionales, también se configura el peculado. En Quito informó Adriana Rojas. Tras el pedido de una jueza de lo penal de suspender las elecciones al rector y vicerrector de la Universidad de Guayaquil, autoridades de la Comisión Interventora aseguraron que lo dispuesto es improcedente y que de igual manera se llevó a cabo el proceso de elección. Tras ser solicitada la suspensión de las elecciones en la Universidad de Guayaquil por parte de una jueza de lo penal programadas para el pasado 12 de marzo en las instalaciones de la entidad superior, la rectora y presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Montserrat Bustamante, se expresaba de esta manera. Es inejecutable, de imposible cumplimiento, es extemporánea, improcedente y fundamentada en datos falsos, porque dispone la suspensión de los efectos jurídicos de las elecciones convocadas para el día 12 de marzo de 2021 por el Tribunal Electoral de la Universidad de Guayaquil. De que las autoridades de la universidad aseguraron que el proceso de elecciones fue legal. Mediante escrito presentado el sábado 13 de marzo, se ha solicitado a la jueza la inmediata revocatoria del auto dictado el 11 de marzo de 2021 a las 15 horas con 29 minutos. Por improcedente, infundado, ilegítimo, inejecutable y de imposible cumplimiento, y consecuentemente el archivo de la acción constitucional de medida cautelar autónoma. Según lo expuesto por parte de las autoridades de la estatal, este proceso marca el fin de la segunda etapa de la comisión, la cual empezó a trabajar desde el 2018, informó Julio César Saona.
La ciudad ha sido dividida en 4 sectores a fin de optimizar la fumigación. 34.755 en el distrito 1, en el distrito 2, 156.488, en el distrito 3, 16.996 y en el distrito 4, que son las parroquias rurales, 2.523 beneficiarios. No es una competencia directa del municipio, pero nosotros no podemos ser ciegos y ver que todo este tipo de situaciones pueden complicar y llegar a algún problema de salubridad. Y ahora son 100 con los que aspiran terminar el invierno, con más de 1 millón de beneficiarios. Gracias. Informó Jorge Escobar. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que hasta el momento se registran más de 17.000 personas afectadas a nivel nacional por las intensas lluvias. De momento se coordinan acciones para ayudar a los damnificados. Algunas viviendas de los vecinos del sector Los Robles en Naranjal, provincia del Guayas, se convirtieron en piscinas debido a las intensas lluvias de los últimos días. Como nos cuenta Agripina Fernández, quien añade que la pesadilla la acompaña en cada época invernal. Mi primer año. Ya llevo mis cosas, todas se me destruyeron, se me dañaron. Yo dormí en el agua, mis colchones todos en el agua. Siguiente día yo durmiendo encima del agua. No son los únicos estragos en este cantón, puesto que hubo un deslave en una carretera de tercer orden que conduce hacia Pauji. Esto se suma a las demás afectaciones debido al invierno, identificadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos, institución que desde febrero a la fecha a nivel nacional registra 17.600 personas afectadas. 353 damnificados, 4.300 viviendas afectadas y más. 90 viviendas destruidas, 10 centros de salud impactados y 4.300 hectáreas de cultivos destruidas. Los trabajos articulados para ayudar a las personas necesitadas se extienden a otras provincias, por ejemplo en Carchi. Ante la inundación reportada en Muntúfar, en la provincia de Carchi, el nivel del agua ha sido evacuada con mecanismos de bombeo. Hemos coordinado además con los GAT cantonales la movilización de maquinaria pesada para desalojo de escombros en las vías que se encuentran inhabilitadas. Sobre el deslizamiento de tierra y lodo en Loja. 7 familias damnificadas y 14 familias fueron evacuadas por seguridad a casa de familias acogientes. Por otra parte, en Santo Domingo de los Sáchilas realizaron inspecciones, específicamente en Sarayacu, donde un puente resultó afectado parcialmente por la crecida del río Blanco, por lo que hasta el momento se encuentra restringido el paso vehicular. Al momento continúan entregando kits de ayuda humanitaria ante las fuertes repercusiones de las lluvias, informó Adriana Peralta. El COE Nacional ordenó la prolongación de las clases virtuales en la mayoría de los centros educativos a nivel nacional. Ante esta decisión, estudiantes y maestros analizan las ventajas y limitaciones de este modelo, que ha cambiado radicalmente la forma de enseñar y aprender en las aulas del país. Regresar a clases, a decir de maestros y alumnos, no debe ser una suerte de deshojar margaritas, sobre todo porque la salud, la vida y la competencia profesional de los involucrados está en riesgo. Yo sí estaría dispuesta a regresar a clases presenciales, sin embargo no a todas, solo a las que son estrictamente necesarias, que requieren el manejo de equipos. No lo haría ya que yo tengo familiares de riesgo. El COE Nacional emitió el 14 de marzo nuevas resoluciones. Una de ellas amplía el periodo de clases virtuales para la mayoría de centros universitarios en todo el Ecuador. Esta decisión, aunque no es nueva, continúa generando conflictos porque docentes y alumnos anhelan regresar a las aulas, aunque esta vez con garantías de bioseguridad. Yo creo que ante todo primero es la salud y la integridad de las personas. La docente Diana Ventimilla realizó un estudio científico sobre la enseñanza virtual y encontró que lo digital está sujeto a varios condicionantes como la conectividad y la infraestructura tecnológica. Pero por otro lado, lo digital también ha generado la reinserción de estudiantes y el mejoramiento del rendimiento académico. Nos llama la atención la gente ya no se quede ni en supletorios ni repruebe. Y resulta que con este tema de la virtualidad, que uno de los puntos, digamos, a favor
que tiene este tema es la flexibilidad y el ser dueño de tu tiempo y decidir cuándo estudiar. Eso lo vieron positivo, entonces buscaron a toda costa reinsertarse. Según médicos, el retorno presencial a las clases estaría condicionado al avance de la vacunación, pues no hay medidas 100% efectivas para evitar contagios en los centros educativos. Si es que ese ritmo de vacunación se atrasa, es muy lógico que se va a retrasar el ritmo de retorno a las clases presenciales. Regresar a la normalidad, a decir de expertos, debe estar avalado por criterios técnicos, pero estos no siempre analizan los casos particulares de estudiantes y familias cuyas vidas son diferentes al resto. Hay, por ejemplo, compañeros que tienen que ser tutores de sus hermanitos. Muchas veces no hay 2 computadores o 3 celulares para que todos se puedan conectar. En Quito informó Álvaro Terán. Y en Rusia queman un castillo de heno gigante para decirle adiós a la pandemia del coronavirus. Este singular hecho se realizó en el marco de la celebración de la tradicional Maltesina, una festividad cristiana ortodoxa celebrada la última semana antes de la Cuaresma ortodoxa, que simboliza la despedida del invierno y la llegada de la primavera. Esta fiesta incluye bailes tradicionales alrededor del fuego y competiciones. Durante la semana Malesnitsa, la gente come blinin, que son tortitas de harina y huevo, uno de los elementos más caracterizados y populares de esta tradición. Entre tanto, Italia, España, Francia, Portugal y Alemania se unieron a una lista creciente de países que suspendieron el uso de la vacuna AstraZeneca ante temores de coágulos sanguíneos. Pese a esto, la Organización Mundial de la Salud aconsejó seguir utilizándola, mientras que la Agencia Europea de Medicamentos anunció que se celebrará una reunión extraordinaria el jueves sobre esta vacuna, pero aseguró que los beneficios de este inmunizante siguen siendo mayores que los riesgos. Y bien, amigos, de esta manera estamos finalizando la presente entrega informativa. José Luis. Muy bien, y ya viene la noticia en la comunidad junto a Mayra Montaño, Hugo Gavilanes y luego Rosalena Vázquez. De mi parte ha sido un verdadero privilegio poder contar contigo, mi querida Luisa. Que tengas un excelente día. Lo propio para ti y a ustedes, amables televidentes.